Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciando aquí ahora con el siguiente tema que vendría siendo respecto a las derivadas. Vamos a ver las reglas básicas de la derivación y algunos ejemplos, sobre todo las cuatro reglas más simples, más básicas, que con ellas, bueno, a partir de ahí ya se tiene un concepto un poquito claro. No hemos podido, vamos a tener interacciones más amplias, sin embargo, comparto con ustedes la siguiente presentación que de alguna manera pues les va a ser útil, ¿sí? Entonces, lo manejamos de la siguiente manera y vemos el concepto básico de la derivada. Este concepto yo lo tomé de internet, ustedes lo van a encontrar ahí tal cual, pero los problemas que se van a aplicar, bueno, van a ser ya muy diferentes, ¿sí? La derivada de una función es un concepto local, o sea, es decir, se calcula como el límite de la rapidez de cambio de una función en un intervalo, o sea, cómo se mueve los puntos sobre el plano cartesiano cuando el intervalo considerado para la variable independiente se hace cada vez más pequeño. Por eso se habla del valor de la derivada de una función, o sea, derivada de una función en un punto en particular. ¿Okay? Bien. Vamos a ver si no perdemos el video. Sí, ok. Correcto, entonces, para derivar una función se necesita seguir 7 reglas y vamos a manejar 4, perdón. La primera, vamos a ver esta función en donde yo digo que y es igual a la función de x cuando x está siendo multiplicado por a y tiene un exponente b. Está elevado a la b, ¿sí? A y b son números reales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cualquier otro número que ustedes quieran. Entonces, la derivada de la función se obtiene multiplicando el exponente, o sea, la b por la base, que viene siendo la a, y luego restándole al exponente 1. Le vamos a restar b al 1. O sea, eh, para indicar que derivamos, se va a denotar de la siguiente manera, dy sobre dx. O también f' de x. Yo tiendo más por trabajar con f' de x, por la cuestión de trabajar en la computadora, es un poquito complicado ponerlos quebrados. Entonces, f' de x es igual a por x a la b. Si yo aplico la regla que les estoy diciendo ahorita, entonces voy a multiplicar a por la b. Aquí como lo tenemos, a por la b, y a la b le voy a quitar 1. ¿Sí? Entonces, a por b, x a la b menos 1. Vamos a calcular, por ejemplo, f' de 3x a la quinta potencia. Es un monomio, ¿ok? Positivo. 3 se tiene como base y de exponente 5. Entonces tendríamos que f' de x va a ser igual a el 3 lo multiplico por el 5 y al 5 le quito 1. 3 por 5 me va a dar 15, 5 menos 1 me va a dar 4. Por lo tanto, f' de x es igual a 15x a la cuarta potencia. Bien. El otro ejemplo que tenemos aquí abajo, y es igual a f' de x para 5x cuarta más 2x cúbica. Ya tengo un binomio, son dos términos, uno a la cuarta potencia y el otro al cubo. Pero ahora lo hago ya directo, multiplico primero 4 por 5 y le resto 1 al 4. Y luego para el segundo término, 3 lo multiplico por 2 y le quito 1 al 3. Y me quedaría 4 por 5, 20, x al cubo más 3 por 2, 6x cuadrado. Bien, la segunda regla es cuando a y b valen 1, o sea, cuando aquí tengo 1 y el exponente también vale 1. Nos vamos a meter en un problema, porque si yo derivo, a la b le tengo que quitar 1, y como nada más tiene 1, pues se va a convertir en 0. Entonces sabemos que la base y el exponente, cuando son 1, no se ponen, pero sí lo vamos a hacer en esta ocasión. Por lo tanto, f de x va a ser igual a 1 por x a la 1. La derivada de x va a ser igual a 1 por 1, x a la 1 menos 1. Bien,
1 por 1 me da 1, x, 1 menos 1 me va a dar 0, x a la 0. Por ley de los exponentes, todo número elevado a la potencia 0 va a ser 1. Esta es una ley que no se nos tiene que olvidar. Si yo digo 25 a la 0, va a ser 1. Cualquier número, cualquier cantidad que yo eleve a la 0 va a ser 1. Por lo tanto, f' de x va a ser igual a 1 por 1 y f' de x me va a resultar 1. Es la función identidad. De tal modo que si yo digo 35 x a la 1 y le saco la derivada, el número va a ser el mismo 35. Si yo digo 586 por x a la 1, va a ser 586 su derivada, esa no va a cambiar. ¿Sí? Siempre que tenga yo el exponente de la x a la 1, la base va a ser la derivada misma. La tercera regla queda implícita cuando el exponente es 1. ¿Ok? Y la base, cualquier otro número. Por ejemplo, 35, ¿sí? Elevado a la 1. Perdón, vamos a ver. Este es donde pasamos, perdón. Es la tercera regla, 35 elevado a la 1. La cuarta regla, perdón, aquí es donde me perdí. La cuarta regla. Cuando la función de x es igual a por x a la b. Cuando a vale 1 y b vale más de 1. O sea, cuando ya el exponente es mayor que 1. Entonces, tengo, por ejemplo, 1 por x a la sexta. Cuando yo tengo 1 por x a la sexta, ¿sí? Voy a multiplicar el 6 por el 1 que tengo aquí abajo. 6 por el 1 y me va a dar el mismo 6. Entonces la potencia se convierte en la base. Y a la potencia le resto 1. Entendemos entonces que cuando la base es 1, el resultado es el mismo exponente con el exponente restado menos 1. Es como tener x a la 25, el número entero del monomio es 1, ¿sí? Entonces, aquí mi resultado va a ser 25 por x a la, o sea, 25x a la 24. ¿Sí? Siempre va a resultar así la cuestión, porque de entrada yo tengo aquí un 1 a la fuerza. Esta misma cuarta regla la vamos a aplicar cuando y sea igual a una función de x donde tenga yo un quebrado, menos 4 séptimos multiplicado por x a la sexta. Menos 4 séptimos por x a la sexta. Entonces tenemos que multiplicar un quebrado por un entero. Aquí va a ser menos 4 séptimos multiplicado por 6. O sea, f' de x va a ser igual a menos 4 séptimos multiplicado por 6, x a la 6 menos 1. 6 menos 1 me da 5. 6 por 4 séptimos me da 24 séptimos. Entonces me queda menos 24 séptimos x a la quinta. ¿Sí? Hay otras reglas un poco más complicadas, no las explico en este video. Vamos a hacerlo sencillo aquí. Y porque, bueno, primero necesitamos saber las bases simples como son estas que están viendo ustedes ahorita para poder meternos ya un poquito más en otras cosas más complicadas. Ahora, si yo tuviera que y es igual a f de x, donde f de x es igual a pi por x a raíz cuadrada de 2, aquí la base es pi y la potencia es raíz cuadrada de 2, ¿sí? Nos queda f' de x es igual a bajo pi, bajo raíz cuadrada de 2, lo multiplico por pi, x y raíz cuadrada de 2 menos 1. Los números irracionales, si se fijan, siempre nos asustan. Podemos sacar su valor en una calculadora y ponerlos, o podemos dejarlo así, como ustedes gusten. Al poner esta respuesta es suficiente, con eso tenemos, ya sabemos, ya está derivado. Es todo lo que se tendría que hacer. Podríamos sacar, como les digo, raíz cuadrada de 2 y luego multiplicarlo por 3.1416x y luego raíz cuadrada de 2 menos 1, pues va a quedar un punto y fracción, también pues, podríamos hacerlo. Pueden ustedes escalarlo a ver qué resulta en una calculadora, a ver qué les da. Resolvamos ahora la función f de x cuando f de x igual a 7x a la sexta más pi por x a la 3 multiplicado por raíz cuadrada de 9. ¿Sí? La derivada de esta función va a ser igual a 6 por 7, 42, x a la quinta, ya le quité el 1 al 5, más lo que vale pi
por X multiplicado por 3 por 3, porque ya le saqué yo la raíz cuadrada a 9 y me resultó 3. Entonces, f' de x va a ser igual a 42x a la quinta más pi por 9. Ahora voy a multiplicar 9 por pi para decir que la función derivada de x va a ser igual a 42x a la quinta más 9 pi x a la 8, porque ya le quité un 1 al 9. Y así quedaría definitivamente. Esta sería ya finalmente nuestra derivada. Bien, cuando yo tuviera este caso, si ustedes se fijan, es cuando nos empezamos a asustar un poquito, cuando empezamos con números raros. F de x va a ser igual a 2 entre e por u a la e. E es el número de Euler o Euler, 2.71826, que es la base de los números logarítmicos, o de los logaritmos naturales. Y se utiliza en muchas áreas de la ingeniería y de la ciencia. Pi es un número irracional, es infinito, nunca termina. Nunca termina. 3.1415, 226, 90, infinidad de números y jamás termina. Hay computadoras que se han puesto a calcularlo y están funcionando día y noche y jamás terminan. Cíclico, va dando vueltas, ¿ok? Entonces, la función prima o la derivada de x para 42x a la quinta más pi x a la 3 por 3, que es el que habíamos visto, pues nos quedaría como estaba aquí. Yo iba a exponer esta función, ¿sí? La dejé hasta aquí por la cuestión del tiempo. En otra ocasión ya les explico finalmente la derivada, que no es otra cosa que la eliminación de la E con la U. Si ustedes se fijan aquí, es 2 entre E por U a la E. Yo voy a multiplicar E por 2E. Cuando yo multiplico E por 2E, sí, me va a quedar 2E entre E. La E con la E se elimina y me queda el puro 2. Y el resultado va a ser igual a 2 por U a la E menos 1. Es muy sencillo, o sea, es muy sencillo. Pero lo dejo, en el siguiente video se los explico. Por lo pronto, espero le den una repasada una y otra vez a este proceso para que nos quede claro y tengamos conocimiento respecto a las derivadas. Y bueno, pues no dejen de estudiar el material que les envié. Ahí viene mucho de este contenido. Y sobre todo identificar las gráficas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante. Y la otra por aquí, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Son las 6 funciones trigonométricas. Hay que aprendérselas mínimo y también ver cómo es su curvatura, hacia dónde va la función seno, cómo se representa, que en un momento dado pueden venir ese tipo de ejemplos en su examen. Bien, les agradezco su tiempo, su atención y espero, bueno, tener la oportunidad nuevamente, como les comento, de podernos ver nuevamente en otro curso. Ya está por terminar no me estoy despidiendo, definitivamente no me estoy despidiendo, pero sí les agradezco su tiempo que le tomaron a este espacio. Muchas gracias.